Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a leer en esta mañana y vamos a tomar como base esos dos versículos para nuestra enseñanza. Recuerden que estamos haciendo en este periodo una serie intermedia temática sobre los medios de gracia. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos usarlos y cómo sacarles provecho? Ya comenzamos describiendo y desarrollando el primer medio de gracia. No estamos diciendo que es el más importante, pero es el primer medio que tenemos a la mano y según el orden del proceso como Dios obra en la vida del cristiano, es el que primero interviene en la vida del creyente, que es la palabra de Dios. Estamos estudiando los medios de gracia bajo un eslogan. ¿Se acuerdan cuál es el eslogan? Llega a la meta quien sigue las instrucciones. Llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Es decir, si usted no sigue las instrucciones, aunque la meta la tenga clara, el objetivo esté claro, usted no va a llegar, se va a perder. Porque necesitamos instrucciones en el camino, señales, guías, indicaciones. Siempre que vamos a tomar cualquier ruta, incluso rutas conocidas, tenemos que seguir las indicaciones. Por ejemplo, ustedes se pueden venir para la iglesia en el carro por una ruta conocida, pero de un momento a otro la ruta está cerrada. Y ahí está la señal, ruta cerrada, tome vía alterna. Si no estamos bien atentos a las instrucciones, nos perdemos en el camino, no llegamos. Porque todo camino tiene indicaciones. Y la salvación que es por gracia, que es el sendero de la vida, también tiene unas indicaciones. Y esas indicaciones son reguladas por los medios de gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos estudiando en estos 3 domingos el primer medio de gracia, y ese primer medio de gracia es la palabra de Dios. Entonces tenemos un recurso que nos da indicaciones en el camino, que es como las señales de tránsito en la carretera, y ese medio es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue provista por Dios para nosotros para que nos dé las indicaciones. Qué ruta tomar, cómo avanzar, qué precauciones tener y cómo llegar bien a nuestro destino. La salvación es por gracia, pero debemos hacer uso responsable de la palabra de Dios. Dijimos que íbamos a estudiar 3 temas sobre la palabra de Dios. Primero, ¿qué es la palabra de Dios? Que ya lo vimos la semana pasada. Hoy, ¿para qué sirve o cómo es útil la palabra de Dios? Y la próxima semana, ¿cómo usar la palabra de Dios? Entonces hoy nos corresponde ¿para qué sirve la palabra de Dios? Ya dijimos que la palabra de Dios es la opinión que Dios da de sí mismo y la opinión que Dios da sobre todos los temas de la vida. Es decir, ¿quiere una opinión sabia? Vaya a la palabra de Dios. ¿Tiene una pregunta sobre cualquier tema y no sabe dónde encontrar la respuesta? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe: la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la facultad de darnos una opinión sabia, perfecta, veraz y vigente. Dijimos que la palabra de Dios es todo lo que sale de la boca de Dios para expresarnos su voluntad, su propósito y para indicarnos lo que nosotros debemos hacer. Y también dijimos que la palabra de Dios es vigente, no se desactualiza, no cambia, no sufre variación, porque Dios es inmutable. Y es importante que entendamos que toda la sabiduría de Dios está resumida en este gran libro. Este es el gran libro de la síntesis, no solo de la revelación, sino de la sabiduría de Dios, para que nosotros entendamos la ciencia, la vida, el pecado, la economía, la familia, el derecho. Todas las áreas del conocimiento encuentran una opinión sabia en la voz de Dios, porque así dice el Señor. En esta mañana vamos a ver por qué esa palabra de Dios que Él nos reveló y que nos quiso dejar por escrito y que nos quiso que llegara en nuestro idioma y que sea preservada a lo largo de los tiempos, ¿para qué es útil?
Yo ya sé que aquí está la fuente de la sabiduría. Yo ya sé que esto es palabra de Dios, ya lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora la pregunta es, ¿y ahora para qué me sirve? Si esto que viene de Dios, que Dios emitió, profirió, publicó con sabiduría, ¿para qué nos sirve? ¿Qué uso adecuado le podemos dar para que le saquemos provecho y para que veamos su utilidad? Salmo 119, versículo 14 y versículo 162 dice: me alegra seguir el camino de tus testimonios más que poseer muchas riquezas. Y en el 162 dice: es tal la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. Entonces el salmista está diciéndonos que él tiene muy buen concepto de la palabra de Dios. Entonces, primero, Dios da la opinión de sí mismo, y la opinión que Dios da es sabia, es veraz y es vigente. En segundo lugar, los que nos beneficiamos de la palabra debemos tener también un buen concepto de ella, porque nosotros le hemos sacado provecho o hemos descubierto o visto la utilidad que representa la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Entonces, pudiéramos decir que la palabra de Dios es una medicina, y es la medicina que todo lo cura. Recuerden que hoy en día, con esa medicina holística, hay un concepto de que hay productos que solucionan todo. ¿Sí se han dado cuenta que hay productos en el mercado que nos dicen esto sirve para todo? Le dicen, si usted quiere subir de peso, tómeselo en ayunas. Si quiere bajar de peso, tómeselo en ayunas. Si quiere mantener el peso, tómeselo en ayunas. Y uno dice, pero no me puede servir para todo este producto. O sea, es mágico, es misterioso. El mismo producto para todo no puede servir, para la hipertensión, para la presión alta, para la circulación, para todos los problemas de salud me sirve. Eso es lo que nos plantean algunos productos en el mercado. Sin embargo, no es cierto que los productos sirvan para todo. Un producto, una medicina, un suplemento puede servir para unas cosas, pero no sirve para todo. Eso no es cierto, eso es un engaño publicitario. Cada producto tiene finalidades dependiendo de sus componentes y dependiendo de la dosis, como se consuma, y dependiendo también del paciente. Sin embargo, hay un producto, hay una medicina que todo lo cura. Ese sí es cierto, ese sí no es engañoso, y ese producto se llama la palabra de Dios. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es ¿todo lo cura? ¿Será cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será cierto que la palabra de Dios todo lo cura? Pero noten que ahí estamos jugando con los términos, porque es verdad que todo lo cura, pero eso también es una locura. Porque lo que todo lo cura para el mundo termina siendo una locura. Porque la gente dice, no, ahí sí no creo. Yo creo mejor en un tarrito que compro y ese me sirve para todo. Pero no creo que este libro me sirva para todo. No creo que ahí esté resumida toda la sabiduría universal y el concepto y la opinión que Dios da. Entonces la pregunta ¿es cierto que la escritura revelada por Dios todo lo cura, nos sirve para todo? Y nosotros podemos dar fe que sí es así, no solo porque la Biblia lo dice, sino porque lo hemos experimentado. La Biblia dice que si estamos alegres, ¿a dónde debemos ir? A la palabra. Si estamos tristes, ¿a dónde debemos ir? Si vamos a emprender un proyecto, ¿dónde encontramos consejo? Si necesitamos instruir a nuestros hijos, ¿dónde encontramos consejo? Si estamos tentados, si tenemos peligros, si tenemos adversarios, si estamos en crisis, si estamos enfermos, si estamos desanimados, ¿dónde encontramos consejo? Ahora, no estamos diciendo que la Biblia es un recetario para cada cosa, sino que la Biblia en su conjunto, en su unidad orgánica, nos da la respuesta sabia y eficaz para que podamos enfrentar cualquier desafío. Por eso el salmista dice, encontrar tu palabra es mejor que encontrar un gran tesoro. Es decir, la palabra de Dios, lo dijo el salmista, Jesús lo repitió después en una parábola que se llama la parábola de la gran perla o la perla de gran precio, diciendo yo vendería cualquier cosa o todo lo que tengo con tal de encontrar ese tesoro o esa perla, porque con esa perla tengo el tesoro que yo necesito para vivir. Es decir, quien tiene la palabra tiene todo.
porque no solamente tiene la revelación fiel de Dios, sino que tiene las respuestas para cada necesidad que nosotros podamos tener. Entonces es importante. Entonces vamos a hablar de 3 cosas que la palabra hace y que solo la palabra puede hacer. Y de ahí la utilidad para el cristiano. De ahí la necesidad de poder leerla, confiar en ella y dejarnos guiar por ella. Lo primero que hace la palabra, que no hace nada más desde los medios de gracia, sino solo la palabra, es dar vida nueva. Es decir, dar nacimiento. O lo que se llama en teología la doctrina de la regeneración. Es decir, somos regenerados únicamente por la palabra. Usted no puede ser regenerado por la oración. La oración es útil, pero no sirve para regenerar. Los sacramentos son útiles, pero no sirven para regenerar. La comunión cristiana es útil, pero no nos regenera. Cada medio de gracia tiene una utilidad. Y es igual como cuando tenemos diversas vasijas o utensilios en la casa, cada utensilio o cada vasija o cada herramienta tiene una finalidad. Si usted va a clavar una puntilla, no coge el alicate, porque no le sirve. ¿Sí? Usted no coge un serrucho para poder clavar una puntilla, porque cada herramienta tiene un uso. Los medios de gracia tienen usos distintos y variados y muy benéficos. La palabra de Dios tiene finalidades exclusivas que no cumple o que no funciona ningún otro medio de gracia. Y el primer uso que tiene es darnos vida nueva. Entonces el nuevo nacimiento o la regeneración es producto de la palabra de Dios. Ningún creyente en ningún momento en la historia podrá ser regenerado fuera de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia dice, fuiste renacidos por la palabra de Dios. Y eso es importante porque así como tenemos señales en el camino, tenemos medios de gracia que nos guían, pero cada medio tiene una finalidad. La palabra de Dios tiene como finalidad dar vida nueva. Por eso, solo los que tienen la palabra y solo en aquellos en quien obra la palabra pueden decir que tienen vida nueva. Si alguien dice, es que yo fui regenerado por un medio distinto a la palabra, ¿qué le decimos? No es cierto, usted está equivocado. O puede que haya sido regenerado, pero por la palabra y él piensa que no, o no ha sido regenerado nunca, porque si la palabra no ha obrado, es imposible. Lucas capítulo 24, versículo 32 dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Entonces la palabra de Dios es el medio eficaz a través del cual Dios nos revela su plan, pero también a través del cual Cristo cumple su plan y a través del cual el Espíritu Santo aplica su plan en la vida del creyente. Sin la palabra no hay regeneración. Tengamos eso muy presente en nuestra conciencia. De ahí la importancia, amados hermanos, que necesitemos la palabra. Si usted va a evangelizar, ¿qué es lo que necesita? La palabra. No puede ir con elocuencia, no puede ir con filosofía, no puede ir con testimonios, no puede ir con evidencia, porque eso no sirve. El testimonio a la persona le dice, me gusta, bonito testimonio, pero no sirve para más. Si usted va con filosofía, pues puede crear un argumento y una dialéctica, pero la persona va a decir, sí, me gustó su dialéctica, su argumento, pero no, ya ahí no pasó. Pero si queremos que esa persona nazca de nuevo, lo único indispensable es la palabra de nuestro Dios. Y por eso es tan vital. Por eso era necesario que se cumpliera toda ella. Juan 5:39. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna. Entonces noten, amados hermanos, la exclusividad de la palabra, lo selecto de este mensaje. Si usted quiere saber de filosofía, puede consultar cualquier documento. Si usted tiene una pregunta, puede ir a Google y averigua y le da respuesta mágica, inmediata, precisa sobre cualquier tema. Pero si usted quiere encontrar la vida eterna, ¿dónde tiene que ir necesariamente, exclusivamente?
A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos da vida eterna y la que nos recuerda la necesidad que tenemos de Cristo. Primera de Timoteo 3:15 dice, porque si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo sabemos cómo conducirnos? Recuerde que estamos hablando de un camino con instrucciones, con señales. ¿Cómo sabemos cómo debemos conducirnos en la iglesia? A través de la palabra. Es la palabra la que dice cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo nos debemos relacionarnos y cómo debemos conducirnos. Es un manual de vida, es un manual de fe, es un manual de conducta práctica, pero es el medio y el recurso excelente o selecto a través del cual tenemos vida eterna. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios para el creyente es imprescindible porque solo la palabra de Dios es útil para darle vida nueva. En Primera de Pedro, capítulo 1:23 dice, pero ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Noten lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes ya nacieron de nuevo, pero ¿cómo nacieron de nuevo? ¿Cómo tenemos la certeza de que ustedes nacieron de nuevo? Porque ustedes tienen la palabra de Dios obrando en sus conciencias. Amados hermanos, para cualquier otra tendencia se puede usar cualquier otro argumento. ¿Sí? Hoy en día la gente crea tendencias. Bueno, es tan tendenciosa que está creando tendencias todos los días. Pero para crear tendencias, ¿qué se necesita? Pues un argumento, un concepto, un término, una idea, un titular, y se crea una tendencia, sea veraz o no, sea sesgada o no, sea correcta o no, pero se crean tendencias todos los días. Hay plataformas de redes sociales solo para crear tendencias y para medir tendencias y para medir el seguimiento y los porcentajes de las tendencias. Pero yo les pregunto, si vamos a explicar la vida eterna, ¿cuál es la única que nos sirve? ¿Cuál es el único argumento o el único manual que nos sirve? La palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Y nos compara en ese texto como niños recién nacidos, es decir, ya usted nació, pero usted nació por la palabra de Dios que regenera, por la palabra de Dios que da vida y por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos da o nos otorga o nos regala el nuevo nacimiento. ¿Cómo les parece? ¿No es maravilloso? Ahora, sería muy interesante para nosotros en un mundo pluralista, en un mundo incluyente, en una sociedad diversa, que dijéramos, yo fui salvo por un medio distinto. Seguro que esa persona llenaría auditorios, dando conferencias en muchos lugares diciéndoles, voy a contar cómo yo fui regenerado, y no fue por la palabra. Fue por otro medio. ¿Qué dirían las personas? Bueno, escuchémoslo. Los que tienen comezón de oír y los que están detrás de muchas filosofías nuevas, irían corriendo a escuchar cuál es el medio a través del cual yo fui salvo. Y yo les puedo contar una película, inventarme todo un guión y una trama y decir yo fui salvo por otro medio. ¿Y qué diría la gente? ¡Wow! Fabuloso, alternativo, muy pro. Pero ¿qué dice la Biblia? Solo la palabra de Dios regenera. No hay alternativas o no hay diversidad, no hay pluralidad en los medios, sino que hay singularidad en los fines y en los medios que son para la gloria de Dios y que cumplen fines selectos. O tú eres regenerado por la palabra o no eres regenerado. Y si alguien dice que fue regenerado por otro medio, tenemos que decir es un mentiroso. Y no lo decimos para ofender, es que tenemos que ser contundentes porque no puede ser que una persona sea regenerada por un medio distinto al medio provisto por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segunda cosa, segunda función o segunda utilidad de la palabra de Dios. Ya nacimos, ya tenemos vida. Dice Pedro, ya somos unos bebés recién nacidos. ¿Sí? Todos los que hemos tenido hijos sabemos
esa experiencia hermosa de tener nuestros hijos recién nacidos, que uno no sabe ni cómo cuidarlos, ni cómo protegerlos, porque nos sentimos totalmente incapaces de poder responder a todos los desafíos de ellos. Una de las necesidades principales que tienen nuestros hijos cuando nacen y que requieren que nosotros, los adultos o los padres, les suplamos, es la necesidad del crecimiento. Ellos nacen y nosotros debemos darles todas las condiciones para que ellos crezcan sanos y fuertes. ¿Sí? Esa es una función de los padres. Y en eso nos entretenemos 20 o más años, ayudándoles a que ellos crezcan bien, buena alimentación, buenos cuidados, higiene, medicinas, vacunas, todos los ambientes adecuados para que ellos crezcan bien. Y no podemos decir si crecieron bien, sino hasta después de muchos años. ¿Sí? Yo no pudiera decir a los 6 meses lo logré. A los 6 meses apenas está comenzando la tarea. Cuando yo pudiera decir, mire, logré criar un hijo sano, fuerte y inteligente y útil. ¿Cuándo sería? Pues no es ni al primer año, ni al segundo, ni al tercero, sino posiblemente cuando ya ellos se independizan, posiblemente cuando ya ellos ejercen su autonomía en las decisiones y posiblemente cuando ya ellos no están bajo nuestro cuidado directo, podemos decir, gracias a Dios, mi hijo está bien. Logré darle a Dios, a la iglesia, a la sociedad, un hijo útil y un hijo valioso. ¿Qué tuvimos que hacer? Proveerle todos los medios para que él creciera. Y la Biblia nos dice que esa también es una función de la palabra. Cuando nosotros nacemos, no pretendemos quedarnos niños. No es ni el plan de nuestros padres que nuestros hijos se queden bebés, y no es el plan de Dios que los creyentes nos quedemos bebés espiritualmente. El plan de Dios es que crezcamos, que nos hagamos grandes, ¿sí? Que vayamos tomando fuerza, vigor, tomando músculo y cumpliendo muchas funciones que el día que nacimos no podíamos cumplir. Comer por nuestra cuenta, vestirnos por nuestra cuenta, poder tomar decisiones, poder tener entendimiento, poder tener razones, poder entender verdades, poder tener hábitos. Todas esas tareas las hacemos los padres y las tenemos que hacer porque es un encargo que tenemos de parte de Dios. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos crezcan sanos? Alimento, vestuario, un buen ambiente, buena educación, buena medicina. ¿Cómo hacemos para que los creyentes crezcan y no se queden enanos o bebés? ¿Qué medio Dios nos ha provisto? Solo tenemos un medio específico y selecto para el crecimiento en la fe y se llama la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos provee el nacimiento, pero la palabra de Dios también nos provee el crecimiento. ¿En qué tenemos que crecer los cristianos? Pues en la fe, en la toma de decisiones, en apartarnos del pecado que es la santificación, en ir madurando y que nuestros órganos y nuestra conciencia vaya madurando y tomando cada vez más fortaleza, más firmeza, y para ello necesitamos la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una dieta alimentaria, ¿sí? Que tenemos que tomar una dosis diaria y con esa dosis diaria bien nutrida y bien robusta nosotros vamos tomando fuerza. Los que son padres, cuando compraban el tarro de la leche, algunos compraron tarro de leche para darle a sus hijos. ¿Qué decía? Pues yo en lugar de estarle preparando un tetero cada 2 horas o 3 horas, mejor le voy a preparar todo el tarro de una vez. Sí, pues hoy en día con ese pragmatismo que tenemos, pues le preparo todo el tarro y se lo pongo ahí y se lo doy de una vez, de una, y que no pida más. ¿Hicimos así por nuestros hijos? No hacíamos eso, pero hubiéramos podido hacerlo y eso es sentido común, porque uno dice, yo no tengo más tiempo para perder ahí haciendo teteros cada 3 horas o cada 2 horas de a onzas. Yo mejor le preparo todo el tetero grande o el tarro grande y se lo voy dando ahí para que él se llene. ¿Por qué necesitamos darle cada periodo una onza o cada tiempo una dosis o una ración? Porque así es que estamos diseñados. Ustedes no se sientan hoy y se comen todo lo de los 7 días. ¿Por qué? Porque nos enfermamos. ¿Sí? Pudiéramos decir, bueno, vamos a ir ahí al emprendimiento de nuestra hermana Nelly, su nuevo restaurante, a hacerle el gasto. Entonces sírvame lo de los 7 días, de una, ¿sí? Y nos lo comemos. ¿Qué va a pasar? Nos enfermamos.
nos tienen que llevar al médico, porque no nos va a servir, y aún si pudiéramos comer ese alimento, al otro día necesitamos más, porque no nos sirve toda esa ración fortificada o recargada para toda la semana. Es decir, cada día necesitamos dieta. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces uno come muy bien y uno dice, uy, no, así como quedé lleno, ya no como más hoy. Y a las 2 o 3 horas, ¿qué está diciendo uno? Ahora por ahí un pasabocas, ahora por ahí una lonchera, porque ya uno necesita más. Y miren cómo es Dios en su diseño biológico para instruirnos, porque los seres humanos estamos diseñados para consumir como mínimo una ración diaria, mínimo. Pero depende la cultura y depende las condiciones, pero por lo menos en nuestra sociedad lo que está culturalmente aceptado es que necesitemos 3 raciones diarias. ¿Sí? Si uno está en otra condición económica o en otra cultura, posiblemente se tome menos, o en otros lugares se toman más. Pero normalmente el promedio son 3 raciones diarias, una en la mañana, una al mediodía y una en la tarde. ¿Por qué necesitamos comer tanto? Es una necesidad porque necesitamos energía, calorías, fuerza, vigor, y porque nuestros órganos y nuestros tejidos necesitan esas raciones para tomar alimentos, nutrientes, vitaminas, minerales para nuestra fuerza y trabajo. Si dejamos de comer para ahorrar, nos enfermamos. De la misma manera necesitamos crecer, amados hermanos, y la única forma para crecer como creyentes es la palabra de Dios. La pregunta que nos tenemos que plantear es, si yo no uso la palabra de Dios, ¿puedo crecer? La respuesta es no. No voy a poder crecer. Y si no crezco, ¿cómo es la condición de una persona que no crece? ¿Es normal o es anormal? Es anormal. Recuerden que un niño, y hemos visto cuadros terribles de realidades de niños con desnutrición, que padecen de paludismo, de raquitismo u otros problemas asociados con la desnutrición, y es terrible porque ellos son deformes en su aspecto y forma física, pero también su entendimiento no funciona, no tienen la energía, no tienen la fortaleza, no tienen buena memoria, no tienen capacidad para el estudio, no pueden tener jornadas de trabajo extensas. ¿Por qué? Porque fueron malnutridos. Un niño malnutrido en su infancia es un niño que tiene un problema para toda la vida. Y noten que hoy en día los gobiernos están haciendo un gran énfasis en eso. Y dicen que especialmente los años vitales en la alimentación y nutrición de los hijos son los primeros 5 años, posiblemente más, ¿cierto? Pero los gobiernos han identificado los primeros 5 años como el periodo de esencial necesidad de buena alimentación. Si a un niño en los primeros 5 años no se le da una buena alimentación, ¿qué vamos a cosechar a futuro? Problemas grandes, ¿sí? de tejidos, de alergias, de muchas realidades difíciles que tienen que enfrentar. Entonces los padres nos esforzamos en darles una buena alimentación. De la misma manera Dios se esfuerza por darnos la mejor alimentación para que crezcamos. ¿Qué pasa si un cristiano no se alimenta bien? ¿Cómo crece? Deforme o débil o sin energía, o está sin defensas. Y cuando uno no tiene buenas defensas, ¿recuerdan qué sucede? Cualquier virosis, cualquier gripa, cualquier cosa en el ambiente, pues lo perjudica a uno porque no tiene buenas defensas. La palabra de Dios nos provee las defensas, los nutrientes, las vitaminas para que podamos crecer sanos y salvos y para que nuestro crecimiento sea integral y sea sano y sea adecuado a la edad y a la necesidad. Yo les quiero preguntar, ¿cómo están creciendo ustedes? ¿Sí están creciendo? ¿O solo nos crece una parte de nuestro cuerpo, pero no crecemos bien? Porque eso es un fenómeno y se nota espiritualmente. Pablo dice, ustedes ya debieran ser maduros. ¿Recuerda? Pero dice, pero ustedes todavía toca darles leche y hacerles compota. ¿Por qué toca darle compota a creyentes de 10, 20 años en la fe? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Quién tiene la responsabilidad en eso? Que a un creyente, yo he visto creyentes, amados hermanos, posiblemente ustedes los han visto, que después de 20 años en la iglesia se van porque alguien no los saludó.
Eso es producto de que de un creyente fuerte, buen crecimiento, buena energía y buena estabilidad, o de mal formación. Muy raquítico, muy desnutrido, porque se fue porque no lo tuvieron en cuenta. Dice, ¿cómo así que uno viene a que lo tengan en cuenta? Pues si yo ya soy firme, soy una columna y soy más bien de apoyo y de edificación para otros, pero no debiera estar esperando que me tengan en cuenta o que me saluden o que me llamen o que esto o aquello, porque yo ya soy nutrido y como creyente maduro, más bien yo ayudo. ¿Qué hacen los hermanos mayores en la casa? Pues ayudan a los hermanos menores, no es lo contrario. No es que los hermanos menores ayudan a los mayores, es lo contrario, más bien los mayores son los que ayudan. Y ese es un privilegio de los mayores. Nosotros los que tenemos más antigüedad y más conocimiento somos mayores, no por la edad de años biológicos, sino por nuestro tiempo en la fe. ¿Cuántos años hace que usted nació espiritualmente? Haga el cálculo, respóndase. ¿Cuántos años tiene en la fe? ¿Está en bebé? ¿Está en pañales? ¿O ya es un creyente que se mueve con firmeza, tiene energía, tiene solidez, no lo mueve cualquier viento de doctrina? O sea, ¿qué tipo de creyente es usted? ¿De esos endebles que cualquier viento lo tumba? Porque eso es responsabilidad nuestra. Leer la palabra, tomar la dieta diaria, fortificarnos en la palabra y tener firmeza y solidez, no solo en nuestra forma de vida, sino en nuestras decisiones, porque ya no somos niños fluctuantes, llevados de cualquier viento de doctrina. Noten que por eso a los hijos pequeños cualquier persona los engaña, y como padres tenemos que cuidarlos porque les dan un dulcecito y los engañan, ¿sí? Les dan una bombombún y los engañan. Pero yo les pregunto, ¿un creyente después de 10 años en la fe, será que lo pueden engañar fácilmente si está bien nutrido? Debe tener un buen conocimiento, debe tener buena fortaleza, debe ser más bien una columna de bendición para otros. Y eso se logra únicamente por una buena dieta que se da en la palabra de Dios. Miremos lo que dice 1 Samuel 3:1. Y este texto es bien importante. Dice, y el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues la palabra de Dios escaseaba. Y eso me llama mucho la atención, porque aquí está dando una radiografía en ese texto de una de las condiciones que tuvo el pueblo en la época de Elí. Y uno dice, pero ¿cómo así que la palabra escaseaba? Si estaba Elí, era el sumo sacerdote, estaba el templo. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Y saben dónde escaseaba? ¿Qué es lo más terrible? En la casa del sumo sacerdote, es decir, casa de herrero. Terrible. Yo les pregunto, ¿no será que en las casas de los ancianos, de los diáconos o de los líderes de la iglesia también escasea la palabra de Dios? Porque esa es la condición de Elí. ¿Y recuerdan qué sucedió con los hijos de Elí? La Biblia se desviaron porque Elí no los estorbó. ¿Y cuál era la única herramienta para estorbar a los hijos? La palabra de Dios. Pero como escaseaba, ese es un texto terrible, porque ese texto está muy cerca de otro texto en el libro de Ruth y en el libro de Jueces, donde dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Y uno hace lo que bien le parece cuando no tiene la palabra, que es la guía que lo orienta y lo conduce y le reduce el camino también y le pone los límites. Yo les pregunto, ¿escasea la palabra de Dios en sus casas? Porque si escasea, ustedes están desnutridos. Si escasea la palabra de Dios, ustedes están raquíticos. Y si escasea la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina los derrumba. Pero si la palabra de Dios no escasea y la tenemos con una buena dosis diaria y una dosis bien nutrida, y con mucha responsabilidad la tomamos o la consumimos, nosotros estamos fuertes y no importa lo que pase. Amados hermanos, son tantas las situaciones que enfrentamos a diario. ¿Qué nos sostiene a nosotros? La fe en Cristo y el alimento diario. Si nos nutrimos a diario, eso nos sostiene, porque los desánimos vienen, las tribulaciones vienen,
Las circunstancias vienen y todas las vivimos. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué lo ha sostenido a usted durante estos tiempos? Pues es posible que ninguna otra cosa, a diferencia de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso hacemos tanto énfasis en la Biblia, hermano. No es que no tengamos más que decir, hay mucho por decir. Pero si decimos fuera de la Escritura, nos sirve para otras cosas, mas no para estar fuertes en la fe. Como queremos estar fuertes en la fe y crecer robustos y crecer saludables y crecer útiles y bien nutridos, necesitamos la palabra de Dios. Por eso aquí hacemos énfasis y desde que llegamos hasta que salimos leemos la Biblia. Y por eso aquí memorizamos un texto en la semana para ayudarnos a ejercitar y que estemos pendientes, por lo menos que cojamos la Biblia para memorizar un versículo. Si no la cogimos para leerla, por lo menos, como mínimo, para esa pequeña dosis de memorizar un versículo. En 2 de Pedro 1:19 dice, además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Tenemos la palabra más confiable, que es la palabra de Dios, que es como una antorcha, que es como la luz refulgente que nos ilumina el camino y que nos indica por dónde vamos. Yo no les voy a hacer el quiz acá, pero ustedes tienen que resolver para ustedes mismos. ¿Cuánto ustedes están usando la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia se exponen a la palabra de Dios? Porque dime cuánto lees y te diré qué tan grande eres. Dime cuánto te acercas a la palabra y te diré cuán robusto eres en la fe. Porque es la palabra, la dosis diaria. Si ustedes me dicen, si aquí alguien dijera, son las 11 de la mañana y yo no he desayunado, ¿qué diríamos los demás? No, hay que comprarle algo. Hay que darle un café, hay que darle una lonchera, vaya, compre, venga, le traemos y le preparamos algo, porque usted no puede seguir así sin comer porque se nos va a desmayar. Ve lucecitas. ¿Qué decimos si un cristiano dice, es que yo ya llevo un mes sin leer, 8 días sin leer? ¿Cada cuánto debiéramos leer? Todos los días, ojalá varias veces al día, o por lo menos una vez al día, para nosotros tener una dieta medianamente consistente para poder afrontar las adversidades. ¿Por qué nos desanimamos tanto, hermano? ¿Por qué nos dejamos desviar tanto? ¿Por qué nuestro corazón engañoso nos toma tanta ventaja? ¿Cuál es la respuesta? Uno diría, no, porque el mundo es engañoso, la sociedad es mala, porque es que esto y aquello, pero la única respuesta es porque yo no estoy bien nutrido. Esa es la responsabilidad real. Yo no puedo echarle la culpa al mundo, porque el mundo es malo desde Génesis 3. Recuerden que en Génesis 7 y 8 Dios destruyó el mundo porque era malo. Y estábamos en el preámbulo de la historia. Entonces la sociedad siempre es mala, el corazón siempre es engañoso. ¿Cuál es el antídoto para un corazón engañoso? ¿Cuál es el antídoto para una sociedad peligrosa? ¿Cuál es el antídoto para no dejarnos ganar terreno de nuestro corazón que nos inclina a las cosas que no corresponden? La palabra de Dios. Por eso hay un texto que dice, la palabra de Dios more abundantemente. Mateo capítulo 4, versículo 4, respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten que aquí lo que está diciendo la Escritura es, todos los seres humanos necesitamos 2 dietas diarias. Una dieta gastronómica biológica para nuestro organismo, pero una dieta espiritual para nuestra alma. Recuerden que somos creados y constituidos de 2 elementos, un elemento visible que es el cuerpo, que necesita alimento, proteínas, vitaminas y muchos nutrientes, pero también tenemos espíritu. ¿Y cómo se nutre el espíritu? Con la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, si usted toma la ración diaria del pan del desayuno, necesita la ración de la palabra de Dios. Y eso es importante. Y en 2 de Pedro 2:2 dice, muchos imitarán su conducta indecente
y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. ¿De quiénes está hablando Pedro? De aquellos cristianos inmaduros o aquellos cristianos que no están fuertes, que se desvían y se pegan unas rodaditas, que dan mal testimonio y que las personas dicen, pero luego no es un cristiano, y luego no llevaba tanto tiempo allá, y cómo así que actuando de esa manera. Dice, y miren lo interesante, muchos imitarán su conducta indecente. ¿Qué van a decir? Ah, pues si el pastor lo hace, yo lo hago. Pues si el anciano hace eso, yo también lo hago. Si el diácono lo hizo, yo también lo hago. Me hago entender. O sea, muchos están más prestos a imitar nuestra conducta indecente que a imitar nuestras buenas conductas. Lea usted la Biblia a ver quién dice, ah, como usted leyó, yo también voy a leer. Más bien le dice, pues lea por mí. Pero haga yo algo malo, ¿y qué dicen los demás? Ah, pues si usted lo hizo. O sea, es más fácil que imiten nuestras malas conductas que imiten nuestras buenas conductas. De ahí la gran responsabilidad. Muy bien, nacimiento y crecimiento es dado únicamente por la palabra. Por eso la pregunta que nos planteamos es, ¿la palabra todo lo cura? Claro que sí. Todo lo concerniente a la nueva vida está en la palabra. Y todo lo concerniente al crecimiento cristiano integral y sólido y adecuado está en la palabra. Pero ¿qué más nos provee la palabra? La palabra nos provee conocimiento, y un conocimiento adecuado, y un conocimiento preciso, y un conocimiento para nosotros no desviarnos. Recuerden que hay un texto que es muy conocido en el Antiguo Testamento que dice, mi pueblo se perdió, ¿recuerdan? Por falta de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de doctrina, estamos hablando de principios, de normas, de tener un pensamiento completo de la Escritura, de tener las verdades bien fijadas, de tener las doctrinas bien claras y condensadas en la mente, y para ello es indispensable la palabra de Dios. Entonces no solo necesitamos nacer, también debemos crecer. Pero a medida que crecemos, ¿qué más necesitamos? Conocimiento, porque hay que tomar decisiones, porque hay que enfrentar reacciones, porque hay nuevos desafíos y necesitamos conocimiento. Cuando Pablo dice, ustedes son bebés espirituales, está diciendo, ustedes no están bien nutridos, pero también está acusándolos de que no tienen buen conocimiento. Si alguien viene y les dice, es que allí están resucitando muertos, ¿qué hacen muchos? Ay, no, el domingo de acá no vuelvo, yo me voy para allá porque allá están resucitando muertos. ¿Qué dice la Biblia? No lo crean. Si allá en otro auditorio, en una carpa, están diciendo que allá está Jesucristo y que acabó de llegar, ¿nos vamos para allá? ¿Qué dice la Biblia? No lo crean. Si alguien dice que Jesucristo viene la otra semana y que ya se sabe la fecha y el lugar donde tenemos que estar, ¿qué tenemos que decir? Uy, ya se sabe la fecha, ¿sí se dio cuenta? No, no lo crean. Es un falso maestro, es un mentiroso. No vamos a correr detrás de esas tendencias. Pero ¿quiénes sí corren detrás de ellos? Los que no tienen conocimiento. La Biblia dice, hay que discernir los espíritus, hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Hay que poder discernir la verdad del error. Y para poder hacer eso necesitamos conocimiento. Y el conocimiento viene únicamente por la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener un buen conocimiento? Tiene que estudiar la palabra de Dios. No solo la dieta de lectura, sino una dieta de estudio profundo de conocimiento para que pueda hacerle frente a los dardos del maligno. Amados hermanos, todos los días se empaquetan nuevas enseñanzas, que son viejas enseñanzas, viejas doctrinas con un empaque nuevo. Y muchos corren tras de esas falsas doctrinas. Son muchos. Hay una gran cantidad de gente buscando cosas nuevas y diciendo que ahora sí tienen la verdad. La Biblia dice, no corran detrás de falsas doctrinas, no corran detrás de falsos maestros, no aplaudan nuevas enseñanzas porque no hay nada nuevo. Pero para usted tener esa solidez, ¿qué necesita? La palabra de Dios. Hay gente que dice, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, dicen otros, uy sí, amén.
No, eso no dice la Biblia. Es que la Biblia dice ni la hoja de un árbol se mueve. Amén, eso tampoco dice la Biblia. Es que la Biblia dice que Dios ama al pecador. La Biblia no dice eso. ¿Qué necesito para yo refutar esas enseñanzas? Conocimiento. ¿Y cómo y dónde está el conocimiento? En la palabra de Dios. Proverbios 29:18 dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. ¿Por qué los hijos de Elí se desviaron? Porque no había estudio de la palabra. Y uno dice, en la casa del sacerdote. Imagínense cómo sería el resto del país. O sea, no me quiero ni imaginar cómo serían en las casas comunes y corrientes de los hebreos, si en la casa del sacerdote, que era el maestro ordenado para la lectura de la Biblia, no se leía la Biblia. La Biblia brillaba por su ausencia en la casa de un sacerdote. Amados hermanos, eso es terrible, porque los hijos se desviaron, el pueblo se desvió. Recuerden que fue en la época de Elí que el arca se la robaron los filisteos. Fue en la época de Elí que los hijos de Elí, que eran candidatos a sacerdotes, murieron terriblemente porque profanaron el templo y profanaron el arca y presentaron ofrenda extraña a Dios. ¿Cómo murió Elí? ¿Recuerdan? Una muerte terrible, trágica, ¿sí? No digna para un ministro, no digna para un sumo sacerdote. Pero ahí está la clave, Samuel 3:1. ¿Por qué murió Elí así? ¿Por qué los hijos de Elí murieron así? ¿Por qué el pueblo se desvió? ¿Por qué el arca se la robaron? Porque la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Sabe cuántos días fueron? Fueron más de 400 años. Poquitos días, ¿no? Poquitos días donde los filisteos, los amonitas, y otros pueblos los persiguieron porque ellos no tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía, pero donde hay sabiduría, el pueblo se enruta. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros como iglesia hemos hecho énfasis de que ustedes y todos nosotros estudiemos la Biblia, que traigan su cuaderno, que tomen apuntes, que hagan preguntas. Tenemos escuela dominical, tenemos cursos, tenemos libros para que estudiemos y no estemos escasos de conocimiento. La escuela dominical es un buen escenario para el conocimiento. La prédica y el culto también es un buen escenario para tener conocimiento general y conocimiento detallado de las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿lo estamos aprovechando? Porque si usted no tiene conocimiento, no vaya a culpar a la iglesia. Toca culparnos a nosotros mismos. Yo no fui responsable, estaban todas las oportunidades y no las aproveché, no fui juicioso, no fui diligente y no logré tener un conocimiento adecuado. Romanos capítulo 10, 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Crees en tu corazón. Recuerden que la fe verdadera tiene tres componentes, que es creencia, conocimiento y confianza. Y para nosotros confiar tenemos que conocer. Y si no conocemos, ¿cómo confiamos? ¿Cómo confío yo en un Dios que no conozco? ¿Y cómo conozco a Dios? Leyendo las Sagradas Escrituras. Uno a veces encuentra personas en la iglesia que uno dice: este hermano sabe bastante. Gracias a Dios por los hermanos que saben bastante en la iglesia y que nos instruyen. La pregunta es, ¿cómo ellos llegaron a saber eso? ¿Es que tienen una neurona más o son iluminados o no? Han dedicado mayor tiempo, con mayor dedicación, con mayor consagración, con mayor diligencia a un estudio mucho más juicioso de las Escrituras. Salmo 84, 11. Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. Un texto hermoso. A los que siguen el camino recto, y la única forma de seguir el camino recto es siendo guiados por la palabra de Dios. En primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él
y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Amados hermanos, es importante, es imprescindible que estudiemos las Sagradas Escrituras. Hay muchas tendencias en esta sociedad pagana y perversa, y lamentablemente muchas de esas tendencias están permeando la juventud y la conciencia de nuestros hermanos en la iglesia. Hay muchos jóvenes hoy en día en las iglesias que ven con buenos ojos las tendencias paganas, que las ven bien. Si hay muchos jóvenes, si tú le preguntas a muchos jóvenes de las iglesias ¿qué opinan del homosexualismo? Dicen, no, pues cada uno es libre de elegir lo que quiera. Si le preguntan sobre el aborto, dicen, no, pues si hay bajo las condiciones que la Corte despenalizó, pues está permitido. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Por qué nuestra juventud hoy en día ve con buenos ojos cosas que Dios denuncia en la palabra? Porque son más modernos, porque son más incluyentes, porque son más diversos o porque les falta conocimiento de la palabra de Dios. Y yo creo que la respuesta es la segunda. Salmo 119, versículos 77 y versículo 72 dice, compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya habría acabado conmigo. Mire qué texto tan extraordinario está en el Salmo 119. Compadécete de mí, para que yo me deleite en ti. Es decir, ¿en qué nos deleitamos fácilmente? En las demás cosas. ¿Qué nos trae generalmente deleite? Viajes, comidas, placeres, juegos, reuniones. ¿En qué es más difícil deleitarnos? En la palabra. En los deberes cristianos, en la iglesia, en la lectura. Por eso el salmista dice acá, Señor, ayúdame, compadécete de mí, llévame a tu palabra para que yo me deleite en ti. Si nosotros tenemos un paseo y la Biblia, ¿qué es más fácil atender? El paseo. Si uno le dice una película o leer la Biblia, uno ¿qué elige fácilmente? ¿Sí? Un regalo o la lectura, uno, no, pues el regalo y después leo. ¿Sí? Entonces, Señor, compadécete de mí, que yo no me deleite más en las cosas del mundo y deje o descuide la fuente principal del deleite que es tu palabra. Si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya habría acabado conmigo. Si tu palabra no me ayuda, yo no tengo auxilio, porque solo tu palabra me puede auxiliar. La palabra todo lo cura, nos da nacimiento, nos da crecimiento y nos da un conocimiento sólido para poder asumir los grandes retos de la vida. Amados hermanos, hay muchas ideologías disfrazadas y la única manera de discernirlas es con el conocimiento de las Escrituras. Hay muchas cosas sutiles. El engaño se viste de verdad, el engaño se viste de ciencia. Estamos en una época donde todo el engaño nos dicen que es científico, que es que la ciencia dice. No dice, pero la Biblia contradice eso, entonces no es ciencia. Si está contra la verdad, no es ciencia. Pero muchos de nosotros recibimos sin discernir esos aportes, simplemente porque la ciencia dice, porque el psicólogo dijo, el psiquiatra, el médico, el científico, el astronauta, él dijo eso, entonces eso es palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene la última palabra porque es la opinión perfecta de Dios. Y leamos por favor Mateo 13, 18 al 23. Dice, escuchen ahora lo que significa la palabra del sembrador. Escuchen lo que significa la palabra y la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando la oye y no la entiende. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco tiempo, y por tener poca raíz, al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce 100, 70 y 30 semillas por cada semilla sembrada.
Mire la explicación que Jesús da. Todos oyeron la palabra, pero esa palabra puede tener 4 terrenos. Y hay 3 razones que hacen que esa palabra o esa semilla no dé fruto. Primero, que uno dice, sí, la escuché, me gustó, pero no me interesa. Desinterés, desprecio por la palabra, entonces no va a dar fruto. Otro, los afanes de este mundo. ¿Sí? Los afanes de este mundo. Sí, me gusta la iglesia, pero me interesa, pero algún día voy, téngame paciencia y ese día nunca llega. Y otros son los que oyen la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero las aflicciones y las persecuciones y el costo o el precio que implica la palabra no lo soportan. Porque estudiar la palabra y poner en práctica la palabra tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Dice la Biblia, el que mira para adelante no puede mirar para atrás, y si mira para atrás, no es apto. Aquel que pone la mano en el arado y mira atrás, no puede. Entonces tiene un costo, pero Dios quiera que la palabra caiga en buena tierra, como dice acá, y dé fruto abundante. Juan 17, 14 al 17 dice, yo les he dado la palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Amados hermanos, la palabra de Dios es útil para 3 propósitos extraordinarios que solo la palabra de Dios sirve. Para darnos regeneración o vida nueva o nacimiento, para darnos crecimiento en la fe, crecimiento integral, crecimiento armónico, crecimiento saludable, y para darnos y afianzar el conocimiento. Si ustedes tienen esas 3 cosas, nada ni nadie los moverá de la fe. No importa lo que venga, no importa quién caiga, no importa quién se desvíe, no importa qué doctrina nos acechen, no importa qué tentaciones tengamos, estamos firmes en la palabra. Pero si no tenemos esas 3 condiciones, cualquier cosa nos desvía y terminamos por allá en el lugar equivocado porque no estamos en la palabra. La oración de Jesús, santifícalos en tu palabra es verdad. Amados hermanos, la palabra de Dios todo lo cura, es locura para el mundo. Espero que no lo sea para nosotros, que para nosotros eso que es locura para el mundo sea nuestra gran medicina y nuestra gran solución para todos los problemas de la vida. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es útil e indispensable. Para cualquier otra cosa podemos tener múltiples recursos, pero para nacer en la fe solo tenemos un medio y es la palabra tuya. Para crecer físicamente tenemos muchas dietas y muchas opciones, pero para crecer espiritualmente solo necesitamos tu palabra. Para tener conocimiento del mundo y secular podemos ir a diversas universidades y facultades y bibliotecas, pero para tener conocimiento de ti solo necesitamos tu palabra. Ayúdanos a ser fieles al libro, a ser disciplinados en ese deber y en esa obligación que tenemos de predicar el Evangelio, de tener fortaleza y firmeza espiritual y de tener un buen conocimiento para poder ser guardianes de la doctrina y para poder preservar la iglesia del error y para poder instruir a otros. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para que no suceda la triste y terrible realidad que sucedió en la casa de Elí, que la palabra de Dios escaseaba. Y no escaseaba porque él no supiera el valor, no escaseaba porque él no tuviera la responsabilidad de instruir, escaseaba porque él deliberadamente descuidó tu palabra. Y las terribles consecuencias para el pueblo y para él y su familia fueron trágicas. Ayúdanos, Señor, porque habiendo conocido tu palabra y despreciándola, es terrible y hay una horrenda expectación de juicio. Ayúdanos a apreciar este libro, a usarlo, a sacarle provecho, a edificarnos a través de él, a aprender las lecciones, a tomar toda la vitamina, los nutrientes, las proteínas que necesitamos para enfrentar este mundo tan difícil,
pero especialmente para enfrentar nuestro engañoso corazón, que nos toma ventaja. Y para que nuestro corazón no nos tome ventaja, lo único que tenemos, pero eficaz recurso es la palabra tuya. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y rogamos que nos santifiques en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Es locura para el mundo, pero para nosotros es la fuente inagotable de la sabiduría. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.